Bueno, pues nada, bienvenidos a los que hacéis aparición por primera vez aquí, por distintos motivos. Juanjo ya estaba inscrito, digamos, o participando, ¿no? En principio, desde principios de septiembre, pero pues no había podido venir, ¿no? Bueno, hace unos años yo estuve en unas sesiones con un sacerdote católico que era de origen chino, que se llamaba Peter Yang. Peter Yang era un tipo que oficiaba misa en la Catedral de Barcelona, era un tipo muy carismático, ¿no? Y enseñaba Tai Chi. Y era una época en la que había muchísima gente que practicaba Tai Chi, yoga y tal, ¿no? Había, digamos, cuando alguien daba una charla, un curso y tal, pues se juntaba muchísima gente, ¿no? Entonces, una cosa que él siempre hacía antes de las clases de Tai Chi era volvía una y otra vez a lo mismo de manera espontánea, ¿no? Por así decir. Hablaba del Tai Chi, ¿no? Del Yin Yang, ¿no? De los principios, ¿no? De los contrarios, ¿no? Un poco esta imagen, ¿no? Del Yin Yang, que ese es el Tai Chi, ¿no? Y entonces, siempre que uno se pone a meditar en grupo o a practicar la meditación, pues yo creo que conviene refrescar ciertas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con qué hago aquí y para qué esto, ¿no? Entonces la cuestión principal, yo me quedaría con dos asuntos, ¿no? Con dos enfoques principalmente. Uno, la quietud, y otro, el silencio. Quietud y silencio. La quietud es buscar una postura física y mental, digamos, que implique un no moverse. Un no moverse no en un sentido estricto y demasiado literal, aunque en realidad se trata de no moverse. No moverse es no moverse. Pero eso no significa que no podamos parpadear o tragar saliva en un momento dado, etcétera, ¿no? Sino significa que yo voy a buscar una postura, una posición desde la que pueda relajarme, ¿no? Distenderme y permanecer en quietud. No solamente alcanzar un momento de quietud, sino poder permanecer en él. Por eso la cuestión de entrenar, ejercitar la posición, ¿no? Una posición, una postura física que resulte estable, resulte firme. Y que de alguna manera favorezca o al menos no perturbe, no perjudique el estado meditativo, que ahora voy con ello. Es decir, que la quietud es una condición fundamental de este tipo de práctica, de la meditación entendida como, digamos, como práctica de ahondamiento, de ensimismamiento, de interiorización. Bien, y sobre todo cuando estamos hablando de un tipo de meditación que no tiene objeto, es decir, que no se medita en nada en particular, ¿no? No es un pensamiento, una idea, no es el concepto de meditación occidental, habitual, no hacemos una reflexión, no es este tipo de meditación, es un estado de silencio interior, ¿no? De vaciamiento.
luego explicamos un poco más otra vez al respecto. Por lo tanto, para poder encaminarse hacia un estado así, necesitamos quietud, una posición de quietud, ¿no? Bueno, no voy a detenerme ahora porque lo haré seguramente en un vídeo que elaboraré en estos días, cuando tenga algún ratín, ¿no? Explicando un poco las posturas, pero bueno, ya lo hemos visto otras veces, los que ya lleváis años practicándolo. Pero bueno, básicamente son 5 tipos de postura las que podemos manejar, desde la posición más complicada, que es la del loto completo, que es una asana del yoga, al medio loto, al cuarto de loto, a la posición que algunos denominan birmana, que es cuando la pierna no se levanta, sino que se coloca por delante de la otra, etc. La postura seiza, que es esta que yo tengo ahora, y en última instancia el sentarse en una silla. ¿Son importantes las posturas? Sí y no. Es decir, sí, en el sentido de que, insisto, favorecen el ahondamiento, favorecen el estado meditativo, el dhyana, favorecen la concentración, favorecen la absorción, o al menos, como dije antes, no la perturban, no la perjudican. Si yo me siento aquí espatarrado, o como uno se suele sentar, no sé, pues en un sitio blando, tipo un sofá y tal, pues esto lo que favorece es la dispersión, ¿no? A lo mejor puede ser adecuado para dejarme llevar por los anuncios de la televisión, o para caer en algún tipo de ensoñación, o para dormirme, ¿no? Pero no para meditar. Meditar no es un estado de sueño, para nada. Es un estado de atención máxima, de concentración, pero no es un estado de concentración en el sentido de afanarse en algún tipo de objeto, sea externo o sea interno, algún tipo de pensamiento o idea. No es en ese sentido, ¿no? Sino en el sentido de mantener un estado de presencia. Un estado de presencia significa que no me voy a permitir divagar, no me voy a ir desde un punto de vista mental o psicológico, no me voy a ir, o atencional, a ninguna otra cuestión que no sea estar aquí conmigo mismo, con mi corporalidad, con mi emotividad, con mi aparato mental, y sintiéndome respirar, sintiéndome como inspiro y como expiro, y que estoy aquí, y también abierto sensorialmente a los sonidos, a la luz, a las sensaciones corporales, ¿no? Al tacto, en fin, ¿no? Con los sentidos abiertos, en una palabra, ¿no? Sin agarrarme a ninguno, ni a ninguna cosa. Este es un poco el quiz, ¿no? La meditación entendida como un arte. Digamos, un arte depende de una técnica, de aprender de un conocimiento, una técnica, y de un ejercicio, ¿no? Es decir, cuando nosotros queremos practicar un arte, el arte que sea, necesitamos conocimientos y práctica, ¿no? Experiencia. No sé, por ejemplo, Erich Fromm, ¿no? Cuando habla del arte de amar, ¿no? Como el arte de la vida, ¿no? La cita, creo recordar, a la práctica de la cirugía, por ejemplo, ¿no? Un cirujano necesita un conocimiento teórico y una práctica, ¿no? un ejercicio, una experiencia. Y la conjunción de ambas cuestiones dan lugar a digamos, a que la persona se convierta en un experto, es decir, en un artista, ¿no? Un artesano. En este caso podríamos hablar del arte de la meditación en el sentido ¿no? De que
implica un ejercicio, una práctica, el tener en cuenta una serie de cuestiones, ¿no? Aprender ciertas cosas y ejercitarlas para permitir mantenerse consciente, pero no agarrado a nada, a ninguna modalidad sensorial o a ningún tipo de pensamiento, a ningún tipo de emotividad, a ningún tipo de nada. Digamos que para ampliar la consciencia, cuando la consciencia se amplía, las cosas pierden definición, podemos decir así. Es decir, nosotros para poder concentrarnos en una única tarea, para, digamos, hilar muy fino con ella, entonces necesitamos reducir el campo consciente y solamente enfocamos la atención en una cosa, ¿no? No sé, si yo estoy, por ejemplo, pintando un cuadro o estoy haciendo una operación de estómago o de lo que sea, o una tarea que requiera mucha atención, entonces todo el campo atencional, la consciencia está centrada ahí, o la mayor parte, entonces hay mucha definición, hay mucha resolución, podríamos decir así, ¿no? Consciente, pero el grado de diferenciación es máximo, es decir, no atiendo ninguna otra cosa, no hay ninguna otra cosa. Si estoy haciendo eso y a la vez, no sé, escuchando las noticias y a la vez no sé qué otra cosa, o atendiendo un dolor que tengo en el tobillo, entonces ya sabemos por experiencia que el grado de atención o la eficacia de esa atención disminuye, ¿no? Bueno, el estado meditativo es un estado que es justamente lo contrario. Es decir, lo que hacemos es retirar el foco atencional de cualquier tipo de objeto, de cualquier tipo de asunto, de manera que la consciencia se ensanche, se amplíe, se amplifique también, ¿no? Perdiendo resolución. Por eso es un estado más crepuscular, es un estado, podemos decir, que no es ni consciente en el sentido de cuando estamos operando sobre un asunto muy específico, ni es un estado de sueño, porque mantenemos la consciencia de lo que está ocurriendo, de lo que no está, de lo que viene, de lo que va, etcétera, etcétera, ¿no? Y de nuestro lugar, sabemos que estamos aquí, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, todo esto venía, lo que viene a querer decir, o lo que he querido decir, es el mantener quietud, ¿no? Quietud. Y la cuestión del silencio consiste en que yo no voy a desarrollar o no me voy a recrear o no voy a atender ningún tipo de cuestión, ¿no? Ningún tipo de pensamiento, de idea o de propósito, de razonamiento, de nada. Eso no quiere decir que no venga, claro, viene constantemente, ¿no? Pero en la medida en que yo me doy cuenta de que eso viene, lo suelto, ¿no? No sigo con ello, ¿de acuerdo? Esto rápidamente nos pone en la evidencia de lo inestable que es la consciencia, ¿no? y de lo relativamente dueños que somos de nosotros mismos para manejar la atención, ¿no? El foco atencional, ¿no? Pero bueno, eso con el ejercicio pues, se gana en cierta medida, aunque el control consciente de los estados, digamos, del foco atencional, pues siempre es limitado, ¿no? Por así decirlo. Y lo psíquico pues va más allá, mucho más allá de la cuestión atencional y de la cuestión consciente, ¿no? Es decir, la mayor parte, podemos decir así, de nuestra estructura psicofísica, ¿no? De nuestro ser, pues no es precisamente consciente, ¿de acuerdo? Y sin embargo, pues está ahí, es una presencia, es decir, somos nosotros mismos, ¿no? Y esta presencia es la que también tratamos de apercibirnos de ella en el estado de quietud y de silencio meditativo. Bueno,
Por lo tanto, la postura es una postura recogida, como veis, y es una postura también que tiene que ver con el estar en contacto con la tierra, ¿no? con el suelo, ¿no? El hecho de estar erguido también de alguna manera facilita, parece ser desde el punto de vista fisiológico, ciertos estados también, ¿no? de profundidad sin caer en el sueño, en la dispersión, etc., ¿no? En el Zen, es decir, el Zazen es la meditación, ¿no? que se practica en el budismo Zen, pero no es un tipo de meditación que se haya inventado el Zen, sino que es muy anterior. Zazen es la expresión o el vocablo japonés o la traducción japonesa del chino Chan. El budismo Zen es budismo Chan en Japón, en China, que es anterior, que es donde apareció, digamos, desde donde viajó el Zen, ¿no? la tradición del Zen, desde India a China y luego de China viajó a Japón, ¿no? Entonces, este Chan chino es la traducción de dhyana, del sánscrito dhyana, ¿no? Dhyana. Y dhyana es concentración, es donde quería llegar, ¿no? Es concentración. Entonces, concentración lo entendemos coloquialmente como focalizar la atención en un sitio, pero no es esta concentración. Concentración tiene más acepciones, tiene más sentidos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos que en un tramo de tráfico hay una concentración de accidentes, ¿qué quiere decir? Que hay muchos, es decir, que hay una reunión, ¿no? de hechos, o en este caso de accidentes, ¿no? Por lo tanto, dhyana o concentración, en el sentido meditativo, es la reunión, la concentración, en el sentido de reunión, de agrupamiento de la totalidad psicofísica de lo que somos. Es decir, es estar despierto o atento, ¿no? a la totalidad. Es sentir o vivir conscientemente la propia totalidad. También podríamos decir, aunque no sin que suene un poco paradójico, que sería también vivir conscientemente la propia oscuridad, en el sentido metafórico, ¿no? De que vivir conscientemente la propia inconsciencia, ¿de acuerdo? Vivirla en el sentido de estar consciente, o digamos, o tenerla presente, saber, tener presente en el sentido de saber que estamos ahí, en la medida en que, o sea, en la parte que conocemos, pero también en la parte que desconocemos. Es decir, que la parte que desconocemos está ahí también, está aquí, está participando. Como sea que participe, pero está participando. Y por lo tanto es una reunión, es una concentración, en el sentido este que digo, de reunión, con la totalidad, que también podríamos decir que es un estar sentado, quieto y en silencio con la propia existencia, con el propio ser, que es la propia existencia. Es decir, si no hay ser, no hay existencia. Por lo tanto, esta es un poco la práctica, ¿no? Entonces, digo también esto en el sentido de que la posición no es caprichosa, no es una cuestión estética, sino que tiene una función, tiene un sentido, ¿no? una dirección, que es eso, lo que he dicho, ¿no? Mantener una serie de coordenadas, ¿no? de disposiciones que facilitan la experiencia
meditativa, el estado meditativo en el sentido que he explicado, y que además cuenta con una experiencia muy dilatada de muchos siglos, ¿no?, detrás, ¿no?, y de muchas aportaciones en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, ese es el asunto, ¿eh? ¿Qué hacemos cuando suena la campana? Lo que hacemos es, sobre todo, mantenernos firmes, conscientes de que estamos aquí, en este momento, ¿no?, aquí ahora, en el que decíamos, en este momento, en este lugar, ¿no?, en esta circunstancia, en esta conjunción única, irrepetible, en cada momento, de factores, ¿no?, que están confluyendo aquí, y nos mantenemos ahí, digamos, ante todo eso, despiertos, sin ocuparnos de ninguna otra cuestión, ¿no? Ningún otro asunto, ninguna otra preocupación, ninguna otra nada. Una manera, que ya, como ya hemos visto otras veces, de mantener la atención en lo que está ocurriendo aquí, en este momento, ¿no?, y en esta circunstancia corporal, ¿no?, de estar vivos, ¿no?, etcétera, es sentirse respirar, porque cada inspiración y cada expiración es obviamente única, irrepetible, y constantemente está siendo renovada. Entonces, mientras yo estoy vivenciando eso y con toda mi atención, o toda la atención de la que soy capaz en este momento, centrada en ello, estoy mucho menos disperso que con cualquier otra cosa, ¿no? Así que muy importante a efectos prácticos mantener un cierto monitoreo, ¿no?, monitorear un poco los hombros. Tendemos a cargar los hombros o a tensionarlos por nuestro trabajo, por las cargas que llevamos, por lo que significa la espalda desde el punto de vista emocional, psicológico y tal, ¿no? Entonces, hay que tratar de que los hombros estén relajados, caídos, tienden a tensionarse también cuando se medita, sobre todo cuando no hay una práctica, ¿no?, un cierto desarrollo de la práctica meditativa. Entonces, eso hay que mantenerlo relajado, los ojos entreabiertos, sin preocuparse mucho de hacia dónde hay que mirar, no hay que mirar a ningún lado, simplemente es mantener los ojos abiertos y la mirada flotante, ¿no?, ahí, ¿no? La cabeza erguida, también sin tensión, sin rigidez, y ya está, ¿no? Es decir, en la medida en que esto lo ejercitamos cada día, vamos degustándolo y aprendiendo de ello, y también apreciando que se desarrollan habilidades, ¿no?, o se potencian habilidades que ya tenemos luego en el día a día, etcétera, que, bueno, pues son muy bienvenidas en muchos aspectos, y ya hablaremos en otros momentos de ella, ¿de acuerdo? ¿Any question? Leí en algún sitio que también se puede hacer meditación grupal. Para la práctica de Zazen, para el Dhyana, este proceso reunitivo del que estamos hablando, no. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, sino que no se debe hacer, ¿no? Es decir, no se recomienda. Ahora, vamos a suponer que yo me he quedado tetrapléjico, o que estoy enfermo y no me puedo levantar. ¿Puedo practicar Zazen así? Sí, pero es muy difícil. Claro. ¿Porque te lleva el sueño? Porque es mucho más fácil, digamos, la dispersión mental en esa posición. Es muy importante mantener la posición erguida y la espalda no apoyada. Tampoco pasa nada si se apoya, pero es un factor, digamos, que por un lado no favorece y por otro lado puede perturbar o perjudicar, ¿no?
Entonces, las escuelas Zen, sobre todo la escuela Soto, es muy exigente con la postura, ¿no? Es decir, el mantener la postura escrupulosamente es muy importante, ¿no? Porque la propia postura ya está generando una experiencia, una experiencia meditativa. Entonces, yo creo que vale la pena al menos esforzarse e intentarlo en ese sentido, ¿no? A veces, si uno aprende a meditar o hace prácticas de otra manera y lleva a lo mejor unos años tal, pues es difícil luego cambiar, ¿no? Y hay resistencia, ¿no? Es normal, ¿no? Pero yo os recomendaría o sugeriría darle una oportunidad a la práctica del Zazen tal y como el Zazen lo prescribe, porque el resultado es muy obvio muy rápidamente, digamos, ¿no? en pocas sesiones. Es muy obvio. Luego, una vez que pasas de ese estado de obvio, luego puede haber un tiempo que practicas y te habitúas digamos, a esa mejoría o a esa estabilidad y no parece como que hay tanto efecto, ¿no? Pero cuando lo dejas de hacer ves que se pierde el efecto que tenías, entonces te das cuenta de que... Bueno, pues vamos a ponernos entonces con la segunda sesión.